Comentar algo que pues me da gozo, siento gozo en mi corazón al escuchar algunas peticiones o acciones de gracias que algunos de ustedes compartieron. Eso alienta mi corazón y también eso me fortalece porque eso me hace ver también que como dice la Biblia, que lo que hagamos para el Señor, ¿verdad? Cualquier trabajo, cualquier labor, cualquier actividad que hagamos para el Señor no es en vano, ¿verdad? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que te animo, hermano, te animo en el amor en Cristo para que sigamos orando, ¿verdad? No solamente por nosotros, sino también por más iglesias verdaderas. Claro, por las que no son verdaderas hay que orar para que lleguen a la verdad, ¿no? Para que conozcan, prediquen, vivan la verdad y de esa manera de adorar al único Dios verdadero. Por otra parte, también, hermano, quiero decirte que a veces siento que como iglesia estamos muy estancados, nos estancamos y no avanzamos y no avanzamos en algunos ministerios. A veces siento eso o veo y eso obviamente me hace entristecer, pero también me hace reflexionar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que qué estamos permitiendo como iglesia o como cristianos, ¿verdad? Que nos está deteniendo o que no nos permite ver más allá, ir más allá de lo que seguramente el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Con las personas, o no nada más con las personas, sino también con situaciones a veces, y eso pues me hace reflexionar. Pero quiero decirte, hermano, en el amor en Cristo, y te lo digo con sinceridad en mi corazón, yo me siento orgulloso de ser pastor de esta iglesia. Aunque algunos digan, es que nada más son 2 o 3, no importa. Para mí no importa, ¿no? Yo recuerdo a mi pastor, José Enrique Rodríguez, cuando el Señor le permitió ganar a la hermana Sebastiana. La hermana Sebastiana, cuando el Señor, el Evangelio llegó a su vida y ella rindió su vida a Cristo, ella tenía 90 años de edad. Vivía en un pueblo aquí adelante de Santa Rosa, que se llama Puerto de Aguirre, y literalmente vivía su cocina era, yo siempre la vi ahí, nunca la vi en su cuarto, así siempre la vi a la hermana Sebastiana, su cocina era una cocinita de pura piedra, así pues, puras piedritas, así, no sé cómo, el techo no me acuerdo de qué era, quién sabe si era de piedras también, ¿verdad? Pero tierra, su comalito, porque ahí ella echaba tortillas todavía, y recuerdo perfectamente a la hermana Sebastiana, una hermana obviamente mayor, pero obviamente siempre, yo creo que pasaba muchas horas ahí echando tortillas y preparando comida, pero recuerdo, ella no sabía leer, no sabía escribir, pero ¿sabes? Ella desde el momento que recibía a Cristo, jamás se avergonzó de Cristo. Tuvo muchos hijos, y cada que sus hijos la iban a visitar, ella les decía, necesitas a Cristo en tu corazón. Al grado de que sus hijos llegaron a decirle, algunos de ellos llegaron a decirle a su mamá, mamá, no queremos que nos hables de tu Cristo, venimos a verte a ti. Y ella les decía, entonces, ¿de qué quieren que les hable? ¿No? Sí, yo creo que ella no podía contener o comprender también la gran bendición del perdón verdadero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y la seguridad verdadera que sí podemos tener en Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que Él ha prometido, fiel es el que prometió, ¿verdad? Y poderoso es para guardar nuestro depósito para aquel día, dice el apóstol Pablo. Claro, está hablando de su ministerio, pero también está hablando de la seguridad que tenemos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Él nos prometió la vida eterna. Él nos prometió perdonarnos, lavarnos. Así que, con toda seguridad, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Y lo va a sostener. Una doctrina que me gusta, porque está en la Biblia, la doctrina bíblica, la doctrina de la salvación, y esa doctrina enseña que la salvación es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y la salvación de quién depende? De Dios. Es un regalo. Si la salvación dependiera de nosotros, ya la hubiéramos perdido muchas veces, ¿a poco no? Pero no depende de nosotros, depende de quién, de Dios. Y cuando Dios la da, ¿cómo le llama la Biblia? Vida eterna. Mas el regalo de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así cuando una persona recibe el regalo de la vida eterna, ¿qué tiene? Vida eterna, ¿no? Y claro, Dios espera que esa persona que hemos nacido como una nueva criatura, ¿verdad? Como bebés espirituales, ¿qué espera Dios? Que crezcamos, que maduremos hasta que lleguemos a una etapa adulta, hablando espiritualmente, para poder, ¿qué? Llevar a otros a los pies de Cristo o hablarles, compartirles a otros del mensaje de la salvación. Cuando Pablo escribe a los corintios, les dice a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Corinto, ¿no? Os di a beber leche y no viandas. ¿Por qué? Porque no erais capaces todavía. A lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, que algunos hermanos de la iglesia de Corinto se estaban comportando como niños espirituales. Querían comer alimento sólido, pero Pablo dice, no, ustedes necesitan leche, todavía necesitan leche, todavía son bebés espirituales. Y les dice, miren, les voy a decir, ¿por qué son bebés espirituales? ¿No? Se enojan, tienen divisiones, tienen egoísmos, y les muestra, el apóstol Pablo, ¿verdad? Les muestra las evidencias de una persona que no ha madurado, no ha crecido espiritualmente hablando, y por eso Pablo les dice a los hermanos de Corinto, ¿no? Son bebés todavía, pero tienen que crecer, madurar, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 4, hablando de la iglesia, la Biblia, porque está hablando ese capítulo de la iglesia, dice la Biblia que Dios espera de su iglesia, dice, hasta que todos lleguemos, iglesia, ¿no? A la estatura del varón perfecto. ¿A la plenitud de quién? De Jesucristo. ¿Quién es nuestro ejemplo supremo? ¿Quién es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién? Jesús. Él es nuestro ejemplo supremo. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y es el consumador de la fe. Él es nuestro maestro. Debemos andar como Él anduvo, debemos imitarlo en todo lo que Él nos muestra, ¿verdad? En su palabra. Por eso se le llamó en Antioquía, Hechos capítulo 16, en Antioquía se les llamó, ese grupo de personas se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque eran seguidores de Cristo, ¿verdad? Hablaban como Cristo, pensaban como Cristo, actuaban como Cristo, seguidores de Cristo. Por eso se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía, en el primer siglo aproximadamente, ¿no? Bien, hermanos, este no es el tema que quiero compartirte, pero agradezco a Dios que nos dé esta oportunidad de poder adorarle, pero ir a su bendita palabra también para encontrar el alimento que necesitamos en este tiempo, ¿verdad? Así que te invito, hermanos, para que hagamos primero una oración, por favor. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. El reloj a mí me dice aquí que son las 12 con 2 minutos, un reloj que yo veo aquí, ¿verdad? Así que vamos a orar, por favor. Tú en tu corazón, vamos a orar. Padre nuestro que esté en el cielo, Señor, en esta tarde ya, en este momento le pido, Señor, que pues prepare nuestro corazón, que nuestro corazón sea una tierra fértil, una tierra preparada, donde su bendita palabra, como esa semilla verdadera, pueda caer y pueda rendir fruto. Ayúdenos, guíenos, Señor, y solo usted conoce nuestros corazones y solo usted sabe cuál es nuestra necesidad. Guíenos, Señor, tómenos en sus manos y permita, Señor, que su palabra rinda un fruto verdadero en nuestras vidas. Ayúdenos, queremos dejar de ser oidores olvidadizos. Dice la Biblia que debemos ser hacedores de su palabra. Ayúdenos, quédese con nosotros porque se lo pedimos una vez más en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bien, hermano, gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tomar. La historia cristiana de la iglesia cristiana y las biografías cristianas que hay por todo el mundo demuestran la verdad de lo que la palabra de Dios enseña acerca de la oración. Por eso la Biblia constantemente nos muestra la importancia de orar, ¿verdad? Por ejemplo, dice una porción bíblica que debemos orar sin cesar.
orar en todo tiempo, ¿verdad? Y en algunos de los salmos, los salmistas, algunos de ellos muestran, ¿verdad? Nos muestran cómo algunos de ellos oraban en la mañana, al mediodía y por la tarde, ¿verdad? Y es una invitación o una declaración de lo que se hacía en ese tiempo el pueblo de Dios. La Biblia dice que Daniel, ese joven que vivió ahí en la cautividad de Babilonia, la Biblia dice que ese joven, Daniel, un joven judío, no era de Babilonia, ¿verdad? Aunque le pusieron un nombre babilónico, ¿verdad? A ese joven, pero la Biblia dice que este joven abría la ventana de su recámara, ¿verdad? Ardía y probablemente dirigía su vista hacia donde geográficamente se encontraba Jerusalén o la tierra de Jerusalén. Y la Biblia dice que él oraba. Daniel oraba. A mí me impresiona que en el capítulo 9 del libro de Daniel, en el capítulo 9 dice que Daniel estaba orando a Dios, haciendo una petición especialmente. Y la Biblia dice que en ese momento Dios envió a un ángel, un arcángel. Lo envió Miguel. Lo envió. Y el ángel le dijo, Daniel, Dios ha escuchado tu oración, ha escuchado tu voz, aunque Dios conoce tu corazón. Y antes de que tú expresaras lo que ya había en tu corazón, antes de que articularas palabras, Dios ya sabía lo que había en tu corazón y me ha enviado para darte respuesta de lo que estás pidiendo. ¡Qué bendición! ¿Te imaginas? ¡Qué bendición! ¿No lo ves así, hermano? Saber que puedo orar al Dios de los cielos y que podemos llegar ante su presencia a través de la sangre de su Hijo y podemos llegar y expresarle, ¿verdad?, nuestro gozo, nuestra alegría, pero también nuestra necesidad o nuestras cargas. Y saber lo más importante, hermano, saber que Él va a dar respuesta. Una respuesta no la que queremos, sino una respuesta mejor de lo que nosotros pedimos. Porque a veces pedimos, como dice la Biblia, y pedimos, ¿cómo pedimos? Mal. Y no recibimos porque pedimos para gastar nuestros deleites, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso dice ella que debemos aprender a pedir. ¿Cómo pedir? ¿No? ¿Cómo pedirle a Dios? A través de la historia de la iglesia, en el Nuevo Testamento, se han levantado hombres y mujeres de todas las razas o castas que en su vida cristiana creyeron lo que la Biblia dice. Creyeron las promesas de Dios y obtuvieron grandes bendiciones, porque bien dice la Biblia, el que cree, todo le es posible. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús les estaba enseñando, no nada más a los discípulos, a las personas, y les dice, es más fácil, había las citas, el contexto es, lo vas a recordar tal vez, el contexto es, dice, es más fácil, les dijo Jesús, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿ya?, que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces la gente, ¿verdad? Bueno, hasta tú y yo diríamos como un camello por el ojo de una aguja. Sí puede pasar. Pero ¿sabes qué? No se refiere a una aguja de coser. No se refiere a eso. A una puerta. Así se le llamaban las puertas en esa cultura, porque tenían la forma del ojo de una aguja, donde solamente podía entrar personas. O un camello podría entrar, ¿sabes por qué? Pero sin carga. Sin carga. Por eso el Señor Jesús dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y dijeron ellos, entonces, ¿quién podrá ser salvo, verdad? Pero el Señor obviamente no quería confundirlos. Les estaba enseñando la importancia de creer. Porque al que cree, todo le es posible. En otra ocasión el Señor Jesús les dijo a las personas que lo seguían, incluyendo los discípulos, les dijo, si ustedes tuvieran la fe como el tamaño del grano, ¿han visto el grano de la mostaza? ¿Alguien? ¿Sí? Yo creo que lo llegué a ver una vez, pero creo que entre las hortalizas se dice que es la más pequeña de las semillas, ¿no? Bueno, la mostaza sí no me gusta, ¿verdad? Algunos sí, a mí no me gusta la mostaza como tal. Pero el Señor Jesús les dijo, si su fe fuera de ese tamaño del grano de la mostaza, le dirían a este árbol, bueno, una dice árbol, ¿verdad? Y otra dice monte, le dirían, desarráigate y plántate en el mar, y lo haría. Claro, el Señor Jesús ahí estaba enseñando acerca de la fe, no de la oración, ¿no? Quiero compartirte, hermano,
algunas cosas que la palabra de Dios enseña de la importancia de la oración. Que aprendamos a orar. Porque déjame decirte que orar, el tener 10 o 5 o 10 o 20 o 50 años en la vida cristiana, conocer la Biblia de principio a fin, eso no implica que tengamos poder en la oración. Tú puedes hay personas que pueden tener hasta minutos de haber aceptado a Cristo como Salvador y pueden tener el poder de la oración. Es cierto que a través de los años y de la experiencia, ¿verdad? Y a través de las aflicciones y las dificultades, es cierto que Dios a veces nos va llevando, nos va quebrantando, nos va enseñando, nos va doblegando, nos va golpeando en un sentido hasta que podemos llegar al punto de aprender a orar, ¿no? El apóstol Santiago aprendió a orar. ¿Sabes cómo aprendió? Dedicaba muchas horas en privado, no en público, en privado, de rodillas, orando a Dios. Muchas horas. Y él nunca le decía nada a nadie de cuántas horas pasaba orando. Hasta que las personas se dieron cuenta, que lo conocían, que sus rodillas se habían deformado. A él le decían que tenían las rodillas de camello, deformadas, atrofiadas, afectadas. Sus rodillas, ¿sabes por qué? Por las horas que pasaba de rodillas ante la presencia de Dios. Y por eso Dios le dio la autoridad a él de escribir esa carta en el Nuevo Testamento, y con autoridad dice el apóstol Santiago que debemos, ¿cómo? Orar. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre, y pone unos ejemplos, ¿verdad? Era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras, y oró. El profeta Elías, el del Antiguo Testamento, ¿no? Oró, ¿verdad? Y vino la respuesta de Dios. Una lluvia que estaban esperando por años, ¿verdad? Primero, ¿no? Y después oró para que lloviera. No llovió por 3 años y medio. La petición era que no caiga lluvia. Claro, era una orden de Dios, no del profeta. No estaba enojado en nada más, no era un capricho de él. Y después oró para que lloviera. Y la lluvia vino inmediatamente por la oración de este hombre, un hombre de Dios. Quiero compartirte varias cosas, por favor. En primer lugar, la oración, de acuerdo a la palabra de Dios, la oración de poder o que tiene poder, ¿verdad? Y que tenemos acceso de ello, a ella, nos da nos da el conocimiento verdadero, número uno, de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿a qué quiero referirme? A veces oramos, hermanos, el pueblo cristiano o las familias, oramos, ¿verdad? Pero oramos y no examinamos nuestro corazón, no vemos nuestro interior primeramente, no vemos realmente qué es lo que vamos a expresar, qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que debemos pedir. Y es importante que examinemos primero nuestro corazón, veamos primero en nosotros, para que entonces podamos orar, hacer la oración adecuada, una oración que traiga poder a nuestra vida, una oración que esté de acuerdo al corazón de Dios y no a mi corazón. ¿Sí? Busquemos, por favor. Primero vayamos a Romanos, capítulo 7, carta a los Romanos. Vamos a ver algunas citas bíblicas, por favor. Si las encuentras, puedes leerlas conmigo. Dice la Biblia allá en Romanos, capítulo 7. No, obviamente no vamos a leer todo. Voy a leer en voz alta solo el versículo número 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice la palabra de Dios, y yo sé, está hablando el apóstol Pablo, que en mí, esto es en mi carne, no mora ¿qué? El bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Claro, vemos el contexto de esta declaración del apóstol Pablo y todo el capítulo, el contexto, ¿verdad? Nos está mostrando, Pablo está hablando acerca de esa lucha que él tenía, esa lucha en la carne, ¿verdad? Ese hombre interior, esa naturaleza pecaminosa que ahí está en nuestro cuerpo y que es una lucha constante y el apóstol nos muestra que lo que más alimentemos, ¿verdad? A quien más alimentemos va a dominar más nuestra vida. Porque alimentar la carne es muerte, pero alimentar el espíritu es vida y paz, ¿no? Y él nos estamos mostrando que él primero examinaba su vida, su corazón, y tenía una lucha, ¿no? Una lucha constante, ¿no? Y para el verdadero cristiano, porque eso enseña la Biblia, tenemos esa lucha. Esa lucha constante de querer hacer el bien, ¿no? O el mal, ¿no? ¿Sabes por qué? Una de las cosas, por qué creo que habemos cristianos que no hay tanto poder en nuestra vida. Creo que se refiere a esto. Porque estamos buscando más o dando más lugar a las cosas de la carne que a las cosas del espíritu. Y es obvio, es evidente que va a vencer a quien más alimentemos. Alguien dijo que la lucha o la vida cristiana es como tener dos perros en nuestro interior. Al que más alimentes, ese es el que va a dominar, ¿verdad? Claro, el perro malo y el perro bueno de esta persona, ¿no? ¿Verdad? Y sí es cierto. Mientras más y más alimentamos solamente la carne, las cosas que tienen que ver con la carne, ¿qué sucede con las cosas espirituales, hermano? ¿Qué sucede? Las hacemos a un lado. No le damos el valor, la importancia. Y entonces nos domina. Por eso, hermano, la oración, esta oración, la oración de poder, tiene que ver, hermanos, que examinemos, primero examinar nuestros corazones a nosotros mismos y también de verdaderas necesidades en nuestra vida. Sabes, hermano, tenemos que aprender qué es una necesidad, una prioridad en la vida cristiana. Porque si no lo establecemos y no lo identificamos y no lo llevamos a cabo, entonces vamos a caer también en esto. Vamos a estar dando más lugar a cosas secundarias, cosas importantes, pero que son secundarias para Dios, que son secundarias en la vida cristiana y que no deben dominar nuestras vidas. No debemos permitir que dominen nuestras vidas. ¿Recuerdas el primer mandamiento, hermano? ¿Cuál es el primer mandamiento en la Biblia? ¿Cuál es? Amarlo a Él, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y en un término muy sencillo, bueno, para mí muy sencillo, ¿verdad? A lo mejor yo creo que lo veo muy sencillo. O sea, sencillo de decírtelo, difícil de llevarlo a cabo. Dios es el número uno, debe ser el número uno en nuestra vida. Pero el número uno en todo. Absolutamente todo. Sean hijos, sean amigos, sean familiares, sea lo que sea. Todo. Porque ¿qué implica todo? Pues todo o no. Ese es el primer mandamiento. Pero cuando revisamos nuestra vida y nuestras prioridades y nuestras necesidades, encontramos que Dios no es primero. No es primero. O es el 2, o el 3, o tal vez más lejos, ¿verdad? 4 o 5. No es el 1. Y es ahí donde perdemos donde no hay poder cuando oramos en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que Él no es el 1 en nuestro corazón. Él lo sabe perfectamente. Y entonces vienen las consecuencias a nuestras vidas. Dice el salmista en el Salmo 139, hablando de este mismo punto, dice el salmista de la importancia de examinar, conocernos, ver y definir
establecer qué es una necesidad y qué no lo es, y aquellas cosas, sobre todo aquellas cosas que, sobre todo que para Dios no son una prioridad. Recuerda, hermano, es para Dios, no para mí, es para Dios. Cuando Dios establece algo es para Él. ¿Recuerdas cuando la Biblia dice en el libro de Génesis, la historia de los primeros, la primera familia? ¿Recuerdas cuando esos, pues bueno, esos jóvenes crecieron, los hijos de Adán y Eva? ¿Recuerdas? Uno se llamaba, ¿cómo se llamaban? Uno se llamaba Abel y el otro, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué pasó entre Caín y Abel? ¿Qué pasó? ¿Eran bien amigos? ¿Se llevaban bien? Dirían los jóvenes, ¿se llevaban bien chido? ¿Sí? ¿Se amaban como hermanos? ¿No, verdad? ¿Sí conoces la historia? Caín mató a su hermano Abel. ¿Y sabes por qué lo mató? Dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios recibió la ofrenda de Abel y la de Caín no la recibió. Qué malo es Dios, ¿verdad? Qué malo es Dios. Si Caín le llevó lo mejor, seguramente la ofrenda de Caín era lo mejor, juntó lo mejor. Me atrevo a pensar que juntó lo mejor y se lo llevó a la presencia de Dios y le dijo, Caín, le dijo, aquí está Dios, aquí te traigo lo mejor, esto es lo mejor para mí, esto es lo que yo quiero darte. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Te rechazo. Y aquí hay un principio bíblico, hermano. Dios no recibe lo que para nosotros es lo mejor. No lo recibe. La ofrenda de Abel, dice la Biblia que Dios se agradó de Abel. ¿Sabes por qué se agradó? Porque era lo que Dios pedía. Tan sencillo como era, Dios dijo, esta es la ofrenda que yo recibo. Y de los dos, Abel fue el que llevó lo que Dios pidió. ¿Sabes que esto es la enorme diferencia entre las religiones del mundo, como se llamen, y me atrevo a decir, hasta los bautistas? Si es que los bautistas, algunos bautistas, ¿no? Podemos creer o podemos hacerle creer a la gente, ¿no? Que como religión estamos más cerca de Dios o estamos o somos mejores que los demás. No es verdad. No es verdad. No se trata de religión. Se trata de lo que Dios pide, de lo que Dios quiere, de lo que Dios establece. Y lo que Dios dice, esto sí, esto no, ¿no? Así que no debería de sorprendernos, menos a nosotros, cuando queremos presentarle a Dios algo como nosotros queremos, porque Dios lo va a rechazar. Es lo que Él pide. Y como Él lo pide. Me decía una persona hace años, porque pues la Biblia dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿no? ¿Sí dice eso, hermano? ¿Es para Israel nada más o se aplica también para nuestros tiempos? Se aplica para nuestros tiempos, porque son leyes universales y no cambian, no han pasado de moda, ninguna de estos, ¿no? Y decía una persona, me decía hace años una persona, pero Dios sabe que yo necesito trabajar para mantener a mis hijos. Pues claro que lo sabe. ¿Tú crees que Dios no sabe? Es más, antes que tuvieras tus hijos, yo ya sabía que ibas a tener tantos hijos, ¿verdad? Etcétera, ya lo sabía. Pero ¿qué dice la Biblia? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día, no, día santo a Jehová. No ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu asno, ¿no? Es más, ni carga llevarás. Día santo para Jehová, para Dios, ¿no? Así lo estableció Él, ¿no? Y si queremos hacerlo de esta manera, caemos precisamente en esto. No establecer o seguir las prioridades como Dios las establece. Y quererlo hacer a nuestra manera. Y ahí fallamos. Y entonces vienen las consecuencias también. Esta persona que me preguntaba esto, ya hace años que no lo veo. Pero tristemente supe que esta persona ni
O sea, ni era parte de una iglesia o de una obra. Y ahorita no sé, realmente no sé dónde esté. Pero eso lleva precisamente. Esas son las consecuencias. Cuando queremos hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? Y no como a la manera como Dios lo establece. Por eso es importante, hermanos, aprender esto. Dice el Salmo 139, dice el salmista, el versículo de ese capítulo 139, versículo 23, dice el salmista, si estás ahí conmigo lo puedes leerlo también, dice el salmista, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24 también dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La oración que trae poder a nuestra vida, que va a traer bendición a nuestra vida, es la oración, hermano, que tiene primero que ver con nosotros, examinarnos de una manera consciente delante de Dios, en base a lo que somos, a lo que tenemos, pero también en base a las necesidades que hay y de cómo establecer, con la ayuda de Dios, cómo establecer bien esas prioridades o necesidades, ¿no? Cuando le decimos a Dios, tú eres primero, ¿no? Hermano, le has dicho a Dios alguna vez que Él es primero? Porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Cuando le decimos a Dios, Dios, yo quiero que tú seas el número uno de mi vida. Yo quiero confiar en ti, pase lo que pase. Venga lo que venga, quiero confiar en ti. ¿Verdad? Y a Dios no lo podemos engañar, como dice aquí el salmista, examina, oh Dios, mi corazón, oh Dios, mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Otra cosa importante, hermano, acerca de la oración que tiene poder para limpiar nuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón, hermano? La Biblia dice en Proverbios que Dios pesa los corazones. Y constantemente en la Biblia, en Proverbios también Salomón habló mucho del corazón, ¿no? El Señor Jesús habló acerca del corazón, refiriéndose no a este órgano que palpita la sangre por nuestro cuerpo, sino refiriéndose a la persona en sí, ¿verdad? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, dijo el Señor Jesús. La oración, hermano, tiene poder para limpiar nuestros corazones de pecado, de esos pecados secretos y de esos pecados conocidos. No hay poder en la vida. De eso dice la Biblia, no lo digo yo. No puede haber poder en la vida de una oración de un cristiano que practicamos el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Hermano, pero es que a lo mejor yo practico un pecado, pero no es tan malo, es un pecado así pequeñito, no es tan delicado. La Biblia dice que es pecado. Y todo lo que la Biblia dice que es pecado, no debemos practicarlo. El pecado nos hace debilitarnos y el pecado nos separa, no de nuestra salvación, nos separa, no permite que haya poder en nuestras vidas. No. A lo que Dios llama pecado, nosotros debemos llamarlo pecado. Y si Dios dice esto no, esto no. La envidia, la avaricia, la codicia, malos hábitos, ¿no? Malas amistades o amistades equivocadas, porque la Biblia dice, el que se junta con necios, necio se hará, ¿no? En nuestros proverbios mexicanos sería el que con lobos anda, aullar, o dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Y hay un montón de refranes mexicanos que tienen que ver con cómo relacionarnos con las personas, ¿verdad? O cómo somos afectados por la convivencia. Mira, ni siquiera con las personas a veces. Alguien dijo, somos lo que leemos. Somos lo que leemos, ¿no? Bueno, ya no lo leemos así nada más en libros, ¿verdad? Ahora ya la tecnología nos ha sobrepasado, ¿verdad? Pero somos lo que leemos.
Lo que leemos se refleja en nuestras vidas, se refleja en nuestra forma de vestir, se refleja en nuestra forma de hablar, se refleja allá donde en el trabajo, en los lugares, en la colonia, se refleja ¿qué? De lo que leemos. Debería de reflejarse, hermanos, en nuestra vida el llenarnos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Aunque las personas digan, no quieran que les digamos algo de Dios, no importa. Aunque las personas digan, no, pues es que todo quiere relacionar a Dios, ¿para qué meter en Dios? No metas a Dios en esto. Pues es que todo tiene que ver con Dios, ¿a poco no? Tanto lo bueno inclusive como lo malo también, porque en lo malo es la oportunidad para que las personas sepan que eso malo no es agradable para Dios y que a final de cuentas eso malo, la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y tenemos que aprender. La oración, hermano, tiene poder para limpiar nuestros corazones. Mencionaba el hermano Denis hace rato, ya está siendo más común, no solo en Querétaro, los infartos, ¿no? Las presiones, las cargas y muchos factores que están tratando de identificar los médicos, los terapeutas o los que se dedican a todo esto, ¿verdad? Para tratar de ayudar al ser humano. Y creo que una de las cosas que está pasando en los seres humanos sigue siendo esto, la carga en el corazón. A veces queremos, hermano, queremos aparentar cosas, ¿no? Cosas que no hay en nuestra vida. Queremos aparentar tranquilidad y no hay tranquilidad. Queremos aparentar gozo y no hay gozo. Bueno, el gozo de la Biblia. O queremos aparentar que las cosas ven bien y no van bien las cosas, ¿verdad? Y queremos aparentar y aparentar y aparentar y le vamos echando carga al corazón, al grado, ¿verdad? De que ese corazón o nuestro organismo va a colapsar. Vamos a caer. Si no nos despojamos, vamos a caer en una clínica o como otros ni siquiera cayeron en una clínica, se fueron, ¿no? Un infarto fulminante, ¿no? Algunas personas. Y algunos no eran tan adultos, ¿eh? Algunos al parecer eran relativamente jóvenes por tanta carga que vamos acumulando en nuestro corazón. Dice David en el Salmo 51, el rey David lo experimentó. Y hablando de ese pecado secreto o esos pecados secretos, hermanos, recuerda, cuando la Biblia se refiere a estos pecados secretos, se refiere a secretos para nosotros, porque para Dios no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice la Biblia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos ¿de quién? Ante aquel que tenemos que dar cuentas. Cuando la Biblia habla acerca de esto, dice David en el Salmo 51, ¿no? El versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. Solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tus juicios. Y sigue declarando David el salmista, he aquí tú amas, bueno, en maldad he sido formado, versículo 5, y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué importante es, hermanos, que descarguemos de nuestros corazones, porque si no la oración, la verdadera oración, hermano, podemos estar orando y orando y orando, pero si no descargamos de nuestro corazón el pecado oculto o el pecado secreto, no habrá en nuestros corazones, en nuestras oraciones, no habrá el poder que Dios quiere mostrarnos en nuestras vidas. No. Se dice, creo que era el papá. Fui a unas conferencias hace algunos años de John MacArthur, hijo, a la Ciudad de México. Pero él nos compartía acerca de su papá, que su papá también fue predicador. Y él decía, la oficina de mi papá, todos los días sin excepción, a las 4 de la mañana, todos los días estaba prendida la luz de su oficina. Aún
Había ocasiones que mi papá estaba enfermo y tenía que descansar o reposar. Ni aún eso. Su oficina estaba siempre a las 4 de la mañana, la luz prendida. ¿Sabes qué estaba haciendo el papá de este hermano, John MacArthur, el hijo? ¿Sabes qué estaba haciendo este hombre? Orando, orando, orando. Porque la oración, la verdadera oración, hermano, cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios, cuando vamos a la presencia de nuestro Dios, pero vamos con un corazón limpio, sincero, reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado, etcétera, etcétera, Dios promete entonces traer respuesta. Enviará a su ángel para fortalecer a nuestro bendito Salvador. Lo envió el Padre Celestial en diferentes ocasiones, envió ángeles para que fortalecieran, ¿verdad? Humanamente hablando, cuando el Señor Jesús estaba quebrantado, ¿verdad? Aquella noche en Getsemaní, que la Biblia dice, Él sabía perfectamente que la hora iba a llegar. Y estando en oración, el Señor Jesús, nuestro bendito Maestro, mira, Él puesto de rodillas. ¿Cómo está eso? Dios de rodillas. ¿Cómo? No lo puedo comprender. Y tú y yo no podemos ponernos de rodillas delante de nuestro Dios. Somos tan orgullosos, somos tan a lo mejor tan vanidosos en nuestra vida que oramos de pie. Y oramos 2, 3 minutos y vámonos porque se me hace tarde. El Señor Jesucristo orando de rodillas al Padre. La Biblia dice que su sudor parecían gotas de sangre. Porque había entrado en agonía, porque sabía que venía el paso más importante, que toda la humanidad, lo comprendan o no lo comprendan, dice la Biblia, Dios lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Y qué indignos somos, hermano. ¿Sabes? Porque creo que a veces tenemos en poco lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Ya soy salvo. Ya tengo vida eterna. Mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. No, pues ya. ¿Y qué de los demás? ¿Y qué de los demás? ¿Y qué de mis hermanos? ¿Qué de tus hermanas? ¿Recuerdas aquel hombre que ya en el infierno, dice la Biblia, que no quiso saber de Dios? Era un hombre rico, y no por ser rico se fue al infierno. Y estando en el infierno, alza sus ojos, estando en una llama en tormento, y ve al padre Abraham y a Lázaro recostado en el hombro de Abraham, del padre Abraham, y le dice, Padre, envía a alguien, porque tengo, ¿cuántos hermanos tenía? Tengo 5 hermanos, para que alguien vaya y les predique, para que alguien vaya y les diga, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Cuántos hermanos tienes tú? ¿No tienes hermanos? Porque si no tienes hermanos, hay personas que están caminando a eterna perdición. Y si nosotros no hacemos nada, creo que estamos fallando en nuestra responsabilidad. Si no les hablamos de Cristo, démosles un testimonio verdadero. ¿Sabes, hermano? A veces no tenemos que hablar de Cristo, yo creo. A veces podemos hacer lo que hizo José. ¿Recuerdas al José? No a José, mi vecino, no. José, ese joven que en el Antiguo Testamento, que fue vendido por sus hermanos, lo querían matar, tenían envidia de José. ¿Cómo no iban a tener envidia? Su papá le compraba una túnica de colores y las de los demás eran en blanco, en negro, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia dice que este joven, llamado José el soñador, su corazón era tan limpio y recto delante de Dios, que en una ocasión la mujer de Potifar lo quiso seducir, ¿verdad? ¿Y qué hizo José? Salió corriendo en puros calzones, pero salió corriendo. ¿Sabes, hermano? Cuando la tentación viene a nuestras vidas, tenemos que hacer lo que José, salir. Ahí nos vemos. Salir. Que digan lo que digan, no somos mejores. Es su alma de ellos la que está caminando a eterna perdición. Y probablemente, decía un predicador, que él
predicándole a la congregación que pastoreaba, les dijo: hermanos, bien, si el Señor lo permite, la siguiente semana continuamos con este mensaje y la siguiente semana nos vemos. Que Dios les bendiga. Ese día hubo un incendio y muchos de ellos murieron. Y eso afectó la vida de ese predicador. Y a partir de ese momento dijo: ya no voy a dejar nada inconcluso con mis hermanos, porque puede ser el último sermón que escuchen algunos de ellos. Y quiero decirte en amor en Cristo, hermano, hoy puede ser, no es amenaza, puede ser el último día que tú y yo nos veamos. Puede ser. Yo espero que no. Quiero ver más tiempo a ustedes. Quiero verlos más tiempo. Espero que algunos de ustedes me quieran ver, ¿verdad? Todavía también, pero quiero verlos más tiempo. Pero ¿quién nos dice? ¿Quién nos dice que puede ser la última oportunidad que tengamos de vernos? ¿No? Cuando hace varias semanas me marcó mi esposa y me dijo: la hermana Chelito quiere que por favor vayas a orar. ¿Puedes ir a orar en su casa? Y dije: sí. Por la condición de la hermana, etcétera, como algunos de ustedes lo saben, llegué a su casa. Ella creía que se iba a ir. El hermano creía que se iba a ir su esposa. Sí lo creían, ¿no? Porque su condición no es sencilla. Y bendito sea Dios que ha tenido misericordia de ella. Creo que también del hermano Alfredo. Tiene razón. ¿Te imaginas? 40 años, hermano. Creo que más de 40 años. Este hombre, perdón, mi hermano Alfredo, mira, si él no supiera nada de la Biblia, yo lo respetaría de todos modos. Aunque él no supiera nada de la Biblia. Pero para mí él es un verdadero cristiano. Y que ama a su esposa. Cuidando a su esposa. Le llama su hijo. Le dice hijo. Y la cuida. Y para mí es una bendición. Cuando la hermana Chelito habla de mí, para mí es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la gran bendición, no la merezco, de personas que oran por mí. Ella es una de ellas. Y yo creo que sus oraciones llegan a la presencia de Dios, sí, a través de la sangre de Jesús, no méritos de ella, pero yo creo que mi hermana Chelito es una mujer de oración, una verdadera guerrera en todos los aspectos, porque ahí está, luchando, ahí está. Y tal vez yo estaba pensando en la mañana, es capaz, la hermana Chelito es capaz de venirse hoy al servicio, como es la hermana, ¿verdad? Es capaz de darnos la sorpresa y que llegara. Yo pensé, dije, a lo mejor hasta se viene, pero ya dije, no, tiene que descansar, mejor cuidarse. Quiero, hermanos, compartirte algo más acerca de la importancia. Un punto más y entramos, hermano, al final. La oración de poder. Señor, necesitamos la oración de poder para gobernar nuestra lengua. La Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Eso dice la Biblia. Por eso dice Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante es que aprendamos, hermanos, a través de la oración, poder decir: Señor, ayúdame a gobernar este miembro tan pequeño que está entre mi cuerpo, ¿verdad? Que es tan pequeño, dice el apóstol Santiago, que tan pequeño es la lengua, ¿no? Con ella bendecimos a Dios. Y el otro no me gusta, pero es verdad. Pero también con ella maldecimos ¿a quién? A los hombres, a las personas que están hechos a la imagen de Dios. Y no solamente eso, hermano, con este mismo miembro tan pequeño, ¿no? Adoramos a Dios o decimos adorar a Dios, pero también le negamos. Qué terrible ha de haber sido para Pedro el apóstol. Me imagino
cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Bueno, antes el contexto, el Señor Jesús les dice una vez más que va a ser aprendido, que lo van a llevar a la cruz, que va a morir, etcétera, etcétera. Y Pedro le dice una vez, Pedro era arrebatado, ¿verdad? Era valiente el Pedro, ¿no? Era pescador, yo creo que era bueno para las trompadas el Pedro, ¿no? A lo mejor si hubiera un sindicato de pescadores de Galilea y sus alrededores, Pedro era el presidente, ¿cómo se le llama? El líder sindical, ¿no? Pedro. Porque era el que siempre abría la boca rápido, ¿no? Y cuando el Señor les dice, ¿no? Que lo van a llevar a la cruz, etcétera. ¿Qué le dice Pedro? No, Señor, hasta mi propia vida. A lo mejor los demás, bueno, eso no dice yo, ese lo incluí de mi cosecha. Si los demás se acobardan, si los demás no quieren, yo no, yo voy a dar mi vida. Si es necesario morir por ti. Y el Señor le dice, yo creo que el Señor lo vio a los ojos, de una manera amorosa. Eso no dice la Biblia, hermano, ¿eh? Yo creo que el Señor vio a Pedro a los ojos y le dijo a Pedro, ¿me vas a negar? Antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Pero después le dice, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso no lo entendió Pedro al principio, como no lo entendemos nosotros al principio. Bueno, ahorita lo podemos analizar más. Pero cuando la Biblia dice que llegó el momento, ¿qué pasó? ¿Aprenden al Señor Jesús? ¿Verdad? Pedro no traía una espada porque era pescador, pero uno de los evangelistas dice que tomó la espada de uno, ¿verdad? De otra persona y le cortó la oreja a uno, ¿verdad? A una persona. Y entonces es expresado el Señor, lo llevan. Pedro va tratando de confundirse entre la gente, pero lo descubren, ¿verdad? Una mujer dice, no, yo te vi, tú eres de sus discípulos, yo te vi. Y él negó. Y después más adelante otra pedra, no, tú sí eres de ellos, ¿verdad? Y también negó. Y la tercera vez, segunda o tercera vez, no, la tercera vez, cuando le dicen, tú eres uno de ellos, porque tu forma de hablar te descubre. Y Pedro, el gran pescador, el que le había prometido unos minutos probablemente, le había hecho una promesa a Jesús de que no lo iba a negar. ¿Qué hizo? Empezó a maldecir para confundirse entre ellos. Y salió, y la Biblia dice que lloró amargamente. Hermano, te pregunto, ¿cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Cómo está? Podemos decirle con todo amor al Señor, podemos decirle, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que tú eres el número 1 en mi corazón. Y tú sabes que yo no te voy a negar con nadie, ni en mi trabajo, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con mis vecinos. Yo no te voy a negar jamás. No voy a negar que tú eres mi Salvador, que tú eres, ¿no? Mi Señor. Y que tu bendita palabra es mi guía de fe y práctica, como tu Hijo, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, orar y pedirle al Señor para que podamos gobernar nuestra lengua. Santiago capítulo 3, y con esto terminamos, por favor. Santiago capítulo 3. Vamos a leer unos versículos alternadamente. Yo leo el versículo 1, por favor, y así vamos. Santiago capítulo 3, dice la palabra de Dios, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
Versículo 3 dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hasta ahí solamente, hermanos. Muchos cristianos, bueno, probablemente hay cristianos, bueno, yo tengo el deseo, yo sí deseo en mi corazón tener poder en mi servicio, dar un servicio eficaz a mi Señor, un servicio fiel a mi Señor, en el ministerio que por su gracia Él me ha dado, con el don espiritual que Él me ha dado. Bueno, creo que el Señor por su gracia a mí me dio un don espiritual y espero usarlo, desarrollarlo, ¿verdad? Y cuando llegue el momento, la Biblia dice que el Señor me va a pedir cuentas de ese don espiritual, ¿verdad? Si lo usé correctamente, o como la parábola de los talentos, ¿verdad? Que nos dice, a eso se refiere, que unos recibieron tantos talentos, otro tanto, y otro nada más recibió un talento, ¿verdad? Y esa persona que recibió un talento, ¿qué hizo? Fue y lo escondió. Y uno de los evangelistas dice, lo escondió en la tierra. Así dice textualmente. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Que un cristiano, hombre, mujer, joven o adulto, recibió por el Espíritu Santo, porque es el que da los dones espirituales como a Él le place, no como nosotros queremos, que este cristiano recibió ese talento y lo escondió en la tierra. Te pregunto, ¿dónde está tu talento? ¿Escondido en la tierra o está al servicio del Señor? Porque ese que escondió su talento en la tierra, cuando vino el Señor le dijo, ¿verdad? Aquí tiene, Señor, lo que es tuyo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Siervo inútil. Sabías, ¿no? Sabías que lo que Él podía hacer y no lo hiciste, ¿no? Los otros recibieron alabanza porque lo hicieron, lo pusieron al servicio. Muchos cristianos o hay cristianos que deseamos tener un servicio eficaz o un servicio a nuestro Dios y que en nuestra vida en nuestra vida obviamente hallamos obstáculos de diferente tipo, hermano. Obstáculos que tenemos, que tenemos que debemos tener, hermanos, la madurez, debemos tener el cuidado y debemos procurar, ¿no? Siempre buscar de la manera correcta cómo responder a muchas de estas situaciones, ¿no? Porque recuerda, la oración tiene poder para gobernar nuestra lengua. Una de las cosas que creo que hoy personas que conozco se comprometen mucho, toman muchos compromisos, ¿no? Toman muchas, sí, compromisos en este mundo, pero no en las cosas de Dios. Algunos han identificado esto. No digo que sea así. La nueva religión que gobierna, dicen algunos, no lo comparto muy bien, pero te lo voy a compartir porque así lo leí. La nueva religión que gobierna el mundo, ¿no? Se llama el modernismo, dicen. Y tiene que ver con cuántos compromisos tomamos o toman las personas, pero con el mundo y no con la obra de Dios. Debemos de tener cuidado. Hay que ser cabales, leales con nuestros compromisos, sí. Pero, recuerda, la Biblia dice que somos peregrinos, vamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y al que servimos o debemos servir, ¿no? Es al Señor. Y no dejar que las cosas de este mundo nos atrapen.
o nos dominen. Por eso es importante tener cuidado con lo que hablamos, con lo que nos comprometemos. ¿Sí? Te animo, hermano, a que luchemos, nos esforcemos con la ayuda de Dios y que estos tiempos, la Biblia los describe como tiempos difíciles, como tiempos peligrosos. Y el Señor Jesús, cuando les dijo a los discípulos, porque ellos le preguntaron: Señor, ¿cómo serán las cosas o las señales antes del fin del mundo, de las cosas? Y el Señor, al final de declararles todo eso, les dice: velad y orad, ¿no? El espíritu, la verdad, esté dispuesto, pero la carne es débil. Por eso la importancia, hermanos, de orar y del poder, usar correctamente el poder de la oración, examinando estas cosas en nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a terminar, por favor. Te invito a que hagamos una oración y que el Señor nos ayude a seguir adelante en lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Bendito Dios, una vez más le damos gracias en el nombre de su Hijo Jesús. Ayúdenos, Señor, ayúdenos. Le necesitamos. Necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a examinar nuestro corazón. Necesitamos aprender a tomar decisiones correctas. Pero también, Señor, necesitamos control. Que haya un control verdadero en nuestra lengua. ¿Con qué nos comprometemos, Señor? Que tengamos cuidado. Y ayúdenos, Señor. La Biblia dice que debemos hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no hurta ni el orín corrompe. Y también la Biblia nos manda, porque es un imperativo, que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor, y permita que esta semana que va comenzando tengamos cuidado y hagamos el trabajo y la labor que usted demanda de cada uno de nosotros, Señor. Guárdenos, quédese con nosotros y también le rogamos que siga fortaleciendo a mi mamá, a la hermana Chelito, al hermano Gabriel, que hoy no pudo, por alguna razón no pudo estar con nosotros. Siga fortaleciendo a todas las personas que necesitan sanidad, ayuda. Alejandra ya tiene meses que no viene y al parecer su rehabilitación todavía es larga. Ayúdenos, Señor, guárdenos. Quédese con nosotros, bendito Padre, y gracias por todo esto, Señor, una vez más, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.